Es mi deseo, mis hermanos, que esta serie de Marcos 13 los esté ayudando. Si los está confundiendo, discúlpenme. Hemos tratado de ser lo más claros en cuanto a esta exposición de Marcos 13 y pues nuestro deseo no es imponer una postura particular, simplemente darle las herramientas a los creyentes para que puedan leer sus Biblias correctamente e interpretarlas correctamente, mis hermanos. Eso es una de las funciones pastorales de todo pastor, es que la congregación aprenda a cómo leer su Biblia, porque usted puede leer, pero no entender lo que se está diciendo, que pueda leer y aprender a cómo interpretar la Biblia correctamente. Así que vamos a continuar, continuamos en esta tarde ahí en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a estar en la cuarta exposición del tema Jesús y el fin de los tiempos, basado en Marcos 13, versículos 24 al 27. Vamos a leer los versículos 24 al 27, que es donde hemos estado los últimos, hoy y la semana pasada, y vamos a continuar exponiendo qué es lo que el texto nos quiere revelar. Leemos ahí la palabra del Señor. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Si alguno de ustedes no ha podido estar en las últimas 3 presentaciones o exposiciones de Marcos 13, yo lo invito a que busque en YouTube las predicaciones y así pueden mantener el hilo de lo que hemos estado exponiendo. Pero vamos a orar. Señor, nos preparamos para exponer tu palabra, Señor. Tu pueblo se ha reunido en este lugar porque desea escucharte a ti a través de tu palabra. Y te pedimos que seas tú haciendo eso de manera especial en esta tarde, Señor, que tú traigas claridad a nuestras mentes, que tú traigas claridad a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de acercarnos al texto bíblico, y que sea tu Espíritu Santo revelándonos lo que ya tú has revelado por medio de tu palabra, Señor, que podamos tener una actitud de aprendizaje, que no vayamos al texto pensando que lo sabemos todo y que no tenemos nada que aprender, que seas tú dándonos la humildad necesaria para reconocer que todavía hay cosas de tu palabra que necesitamos seguir aprendiendo, Señor, y que tú deseas que tu pueblo entienda tu verdad. Tu verdad no es oculta. Lo que tú has querido que tu pueblo entienda, tú lo has revelado, Señor. Y ayúdanos en esta tarde a poder seguir viendo a la luz de tu palabra lo que tú has revelado en este pasaje de Marcos 13. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar esta exposición de esta tarde diciendo lo siguiente. La manera como abordamos el tema de la escatología, es decir, el estudio de los tiempos finales, afectará la manera en cómo leemos la Biblia y la entendemos. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque este tema de la escatología no afecta en ninguna manera la salvación o la espiritualidad de alguien, pero cómo usted se acerca a este tema de la escatología va a tener efectos sobre la manera como usted lee y usted entiende la Escritura. Y digo esto porque cada uno de nosotros usa algún lente o espejuelos invisibles a la hora de acercarse a un texto bíblico. Algunos de ustedes tienen lentes, ¿verdad? Literales, pero todos nosotros nos acercamos a la Biblia con unos lentes invisibles que son los que nos permiten o entender la Biblia correctamente o no entenderla correctamente. Y el problema está cuando esos espejuelos invisibles se nos han sido impuestos por otros, que es lo que muchas veces sucede. Como al niño de 4 o 5 años que sus papás lo llevan al doctor, le sacan un examen de los ojos y le ponen unos espejuelos al niño. Ese niño no tuvo ninguna decisión ni participó en esa decisión. Bueno, muchas veces, mis hermanos, se nos ha impuesto unos espejuelos invisibles, unos lentes invisibles a la hora de nosotros leer y entender las Escrituras. Y esta imposición provoca que nos acerquemos a los textos bíblicos con algunos prejuicios o presuposiciones ya establecidas. Por ejemplo, miren cómo la manera en que los espejuelos invisibles que usted tenga, afectan la manera como usted entiende la Biblia. Por ejemplo,
Hay personas que debaten el tema de si el hombre tiene libre albedrío o no. ¿Y basado en qué? Bueno, en los espejuelos, ¿verdad? ¿Cómo se acercan al texto bíblico? Otros si la salvación se pierde o no. Otros si la predestinación es condicional o incondicional. Si Cristo murió por todos o si murió solamente por los elegidos. Si todos los dones del Espíritu Santo están vigentes hoy o si solo algunos. O si el pastorado femenil es bíblico o no. Cada uno de esos temas tienen que ver con la manera en que una persona se acerca a la Escritura, mis hermanos. Y este tema de la escatología no es diferente a todos esos otros ejemplos que yo les acabo de poner. La manera en que usted lee la Biblia y los espejuelos que otros, a lo mejor de buena gana, le pusieron a usted en su cabeza a la hora de leer e interpretar la Biblia, afecta la manera en cómo tú abordas cada uno de estos temas. Y todos en algún momento hemos abordado este tema de la escatología, pero lo hemos hecho a través de los lentes de interpretación que otros nos han impuesto. Y cada uno de nosotros viene de una formación bíblica y teológica. Y mucho de esa formación es bíblica y es saludable. Pero tenemos que ser honestos, mis hermanos, en algún momento dado y preguntarnos, las convicciones que tú y yo tenemos, ¿son porque otros nos las han enseñado y nosotros las hemos aceptado ciegamente o porque nosotros las hemos sacado de la Escritura y hemos desarrollado una convicción propia acerca de ella? Es muy fácil que otro lea y estudie la Biblia por mí y me diga algo y yo simplemente lo crea y lo abrace y lo acepte. Esto ha hecho y esto ha creado generaciones de creyentes verdaderos que han armado sistemas de interpretación bíblica que son el producto de las ideas de otros y no de un estudio personal e individual de cada creyente, usando de manera personal las herramientas y las reglas de interpretación para poder llegar a sus propias conclusiones y convicciones. Así que yo a lo mejor, mis hermanos, como pastor, a lo mejor no te daré muchos sermones de cómo tú ser un mejor padre. A lo mejor cuando lleguemos a algunos textos abordaremos ese tema. O cómo ser un mejor esposo, o cómo ser una mejor esposa. Lo que yo voy a tratar de hacer, mis hermanos, es darte las herramientas necesarias para que tú de manera individual te acerques a la Biblia y saques tus propias conclusiones y convicciones a la luz de una interpretación correcta de las Escrituras. Esa es mi labor, mis hermanos. Ahora, quiero que regresemos a la afirmación que hice al principio. La manera como abordamos el tema de la escatología, es decir, el estudio de los tiempos finales, afectará la manera en cómo leemos la Biblia y la entendemos. Y usted se ha dado cuenta en las últimas 3 exposiciones, muchos de ustedes se han comunicado conmigo y me han dicho que usted tenía un entendimiento totalmente distinto de estos pasajes bíblicos. Porque los espejuelos que otros utilizaron para acercarte a esos textos bíblicos y los que te pusieron sin haberte preguntado, te forzaron a tú creer una interpretación bíblica de estos pasajes. Pero ahora te has dado cuenta cómo la Escritura misma provee la interpretación correcta de los pasajes. Así que, mi hermano, si usted tiene la oportunidad de seguir estudiando estos temas, hágalo. Cómprese unos buenos libros de teología sistemática, de escatología, siéntese, estudie. Hace 20 años atrás, mis hermanos, si yo hubiese abordado este tema, yo hubiese dicho un montón de disparates. Hubiese repetido lo que escuché en la televisión, lo que escuché en la radio, lo que escuché en alguna campaña evangelística, lo que escuché de mis amados pastores y líderes que enseñaban con su mejor intención. Pero mis hermanos, según uno va leyendo y estudiando, uno se va dando cuenta que hay serias grietas en algunas de las interpretaciones bíblicas que se nos enseñan. Así que quiero que repasemos brevemente lo que hemos visto hasta ahora. En Marcos capítulo 13, versículos 1 al 4, los discípulos le hacen unas preguntas a Jesús relacionadas con la destrucción del templo, profetizada por Jesús, y algunas preguntas relacionadas a las señales de ese evento. Eso lo vimos en los versículos 1 al 4. En los versículos 5 al 13, Jesús le advierte a sus discípulos acerca de varias cosas que ellos experimentarían como principios de dolores, pero esas cosas no eran las señales de la destrucción del templo. Era como cuando una mujer está en su mes número 8
y comienza a experimentar, ¿verdad?, algunas contracciones, pero todavía no es el parto, mis hermanos, ¿ok? Bueno, lo que Jesús le dice en los versículos 5 al 13 son esos principios de dolores de parto, pero no es la destrucción todavía. En Marcos capítulo 13, versículos 14 al 23, Jesús le dice a sus discípulos de manera clara cuál es la señal que revelará que la destrucción del templo estaba por llegar, y esa señal es conocida como la abominación desoladora. Y Jesús le dice a sus discípulos que cuando ellos vean la ciudad de Jerusalén siendo rodeada, ¿qué le dice Jesús que haga? Que huyan a los montes y escapen del juicio. Y ahora en Marcos capítulo 13, versículos 24 al 27, Jesús comienza a describir el juicio sobre la ciudad y sobre el templo, pero él lo hace utilizando un lenguaje simbólico apocalíptico, el cual evoca el lenguaje simbólico apocalíptico que los profetas ya habían utilizado en el Antiguo Testamento al referirse al juicio de Dios contra algunas naciones en momentos dados, pero también incluyendo el juicio de Dios sobre la nación de Israel. Eso es lo que hemos visto en las últimas dos exposiciones. Y la semana pasada nosotros expusimos los versículos 24 y 25 y vimos que las expresiones de Jesús no debían ser interpretadas como eventos literales, ya que Jesús está usando un lenguaje simbólico apocalíptico para describir el juicio que vendrá sobre la ciudad y sobre el templo. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es lo que dice el versículo 24 y 25 que cubrimos la semana pasada? Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y nosotros vimos en la exposición de la semana pasada que Jesús está usando un lenguaje simbólico celestial para describir los eventos literales de juicio que se manifestarían de manera terrenal sobre la ciudad y el templo. Es decir, Jesús está utilizando un lenguaje celestial para describir los eventos terrenales que iban a estar sucediendo. ¿Y cuáles eran esos eventos literales? El sol, la luna y las estrellas representaban la caída política y religiosa de Israel como nación. Hay un comentarista que se llama William Kimball que comenta acerca de esto y él dice: cuando Israel fue juzgado, o cuando Babilonia fue subyugada por los medos, o cuando Idumea y Egipto fueron destruidos, no fueron literalmente el sol, la luna y las estrellas los que se oscurecieron. Las estrellas literales del cielo no cayeron del cielo y las constelaciones literales no se disolvieron ni se enrollaron como un pergamino. Estas expresiones figurativas se presentaron claramente de una manera puramente simbólica para caracterizar la destrucción que sobreviene a las naciones y los poderes terrenales. Y vimos varios ejemplos de los profetas profetizando la destrucción de Babilonia, profetizando la destrucción de Edom, profetizando la destrucción de Judá, profetizando la destrucción de Egipto, utilizando este vocabulario del sol, la luna y las estrellas. Y mire, mi hermano, hay que ser bien terco en la vida para tú acercarte a esos textos y atreverte a decir de que eso no tiene nada que ver con un juicio que cayó sobre esas naciones. Las personas necesitarían comprarse un libro de historia, mi hermano, para que ver que lo que Dios profetizó a través de los profetas se cumplió tal y como Él lo dijo. Ahora, ante esta realidad, nosotros debemos preguntarnos si tal lenguaje era apropiado para describir el fin de Babilonia, de Edom, de Egipto y de Judá bajo el juicio de Dios, como nosotros expusimos la semana pasada. ¿Por qué no debería describir igualmente el juicio de Dios sobre el templo y la estructura de poder que simbolizaba el templo en Israel? Y la respuesta a esta pregunta nos lleva a otra pregunta importante. Si los versículos 24 y 25 son una descripción simbólica del juicio de Dios sobre Israel y la destrucción de la ciudad, la pregunta es, ¿qué pasa entonces con los versículos 26 y 27 de Marcos 13? ¿Qué dicen los versículos 26 y 27 de Marcos 13?
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Mis hermanos futuristas se acercan a estos pasajes y dicen: estos pasajes son exclusivos de eventos que sucederán en un futuro, cuando haya una manifestación visible de Cristo regresando por segunda vez. Y vamos a ver, mis hermanos, que eso no es realmente lo que el texto está diciendo. De hecho, el mismo pastor John MacArthur, que es un hermano premilenialista dispensacional, él sostiene la posición futurista. Él, aunque él es premilenialista dispensacional, él cree en la doctrina de un arrebatamiento, 7 años de gran tribulación, y al final de la gran tribulación, entonces Cristo regresará por segunda vez. Aún John MacArthur, comentando acerca de esto, él dice que estos pasajes de Marcos capítulo 13, Mateo 24 y Lucas 21 no describen el rapto pretribulacional que él mismo afirma. ¿Ok? Y yo quiero mucho a mi hermano John MacArthur porque he aprendido mucho de él, mi hermano. Pero en este tema difiero de él. Y no hay problema con eso, mi hermano. Es importante entender que Jesús no está cambiando de un lenguaje apocalíptico simbólico, que lo vimos en los versículos 24 y 25, ahora a un lenguaje ultraliteral en los versículos 26 y 27. Tenemos que ser consistentes con nuestra interpretación bíblica, mis hermanos. Jesús no dijo en los versículos 24 y 25 algo de manera simbólico, y ahora los versículos 26 a 27 de momento cambia el discurso y ahora se convierten en eventos literales. Jesús está nuevamente usando un lenguaje simbólico apocalíptico que su audiencia original conocía muy bien. Recordemos a quién le está hablando Jesús. Jesús le está hablando ¿a quién? A judíos, mis hermanos, que tenían alto conocimiento de lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento. Y voy a decir unos comentarios aquí, mis hermanos, que pueden sonar un poco controversiales, pero ya algunos de ustedes están acostumbrados. Miren, mis hermanos, los cristianos de hoy están tan condicionados a asumir que la venida del Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo es única y exclusivamente su regreso al final de la historia, que este tipo de interpretación hace difícil el obtener una audiencia para cualquier otra posición. Si mis líderes en el pasado, mis hermanos, me escucharan predicar lo que estoy predicando ahora, me ponen la X de hereje y de falso maestro. Porque crecimos en un sistema donde no hay ninguna otra interpretación del texto bíblico, mis hermanos. Pero yo le quiero recordar a mis hermanos premilenialistas dispensacionalistas y a mis hermanos futuristas que la posición futurista que ellos sostienen no vino a enseñarse hasta mediados del siglo XIX. Y esos son datos históricos, mis hermanos. Personajes como John Darby, C.I. Scofield, fueron los que promocionaron, mis hermanos, esta escuela de escatología. Y como los hermanos americanos fueron los que nos evangelizaron a nosotros en Latinoamérica, ¿qué fue lo que sucedió? La escatología que ellos trajeron de aquí de los Estados Unidos, nos las importaron a Latinoamérica y con eso fue que crecimos, mis hermanos. Y miren, yo tengo aquí una Biblia de estudio Scofield. Y la mayoría de los creyentes, mis hermanos, esta era la Biblia que tenían. Y esta Biblia, mis hermanos, aunque es idéntica a la que usted tiene, pero contiene unas notas en la parte de abajo de muchos de estos versículos que promueven la posición futurista. Y esta posición futurista se hizo tan y tan crucial, mis hermanos, en muchos contextos, que cualquier desviación de esa interpretación futurista, tú eras declarado como un hereje y como un falso maestro. Así que yo estoy consciente, mis hermanos, a qué me atengo, a no acercarme a estos textos bíblicos de la manera en que tradicionalmente se enseña. Pero, mis hermanos, debemos aspirar a leer el texto no en términos de nuestras tradiciones o preferencias, sino desde la perspectiva de Jesús y a la luz de las Escrituras del Antiguo Testamento, de las que Jesús extrae su lenguaje. Porque es muy fácil acercarnos al texto bíblico 2000 años después con nuestras propias ideas. Vemos algo en Facebook, vemos algo en Instagram, vemos por ahí algo en YouTube y rápido, mis hermanos, buscamos la manera de, bueno, yo creo que esto es lo que Jesús quiso decir así. Y no es así, mis hermanos, que se interpreta la Escritura.
Ahora surge una pregunta. ¿Hay alguna evidencia bíblica que demuestre que este lenguaje de venir en las nubes solo debe entenderse como un evento literal visible a los humanos? Ese es el argumento de los futuristas. Los futuristas se acercan al versículo 26, con donde dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y ellos dicen, este evento no ha sucedido. Como no ha sucedido, esto es futuro. Pero nosotros debemos preguntarnos, ¿hay alguna evidencia bíblica que demuestre que este lenguaje de venir en las nubes solo debe entenderse como un evento literal, visible al ojo de todo humano? Bueno, vamos a ver que las Escrituras nos enseñan, mis hermanos, ¿verdad? Y yo no le voy a citar aquí ni a Calvino, ni a Lutero, ni a John Owen. Yo le voy a citar, mis hermanos, la Escritura para que veamos si hay evidencia bíblica y hay lenguaje bíblico que nos ayude a entender estas expresiones de Jesús en Marcos capítulo 13, versículos 26 y 27. Ahora, es bien importante entender el contexto de este vocabulario. Las nubes es un lenguaje figurado que se usa para ilustrar que Dios viene o se manifiesta con autoridad y poder. Yo quiero que miremos varios pasajes del Antiguo Testamento respecto a esto, ¿verdad? Dejemos que la Escritura sea la que informe nuestra interpretación del texto bíblico. Y veamos varios textos bíblicos, mis hermanos, donde se utiliza el lenguaje de la nube, o Dios manifestándose en las nubes, o Dios viniendo en las nubes. ¿Están listos? Ok. Acompáñenme a Éxodo capítulo 19, versículo 9. Éxodo 19, versículo 9. Yo tengo algunos pastores amigos, mi hermano, que están esperando que este mensaje suba. Así me lo dijo uno. Estoy esperando a ver qué te vas a atrever a decir de los versículos 26 y 27. Pero nos llevamos bien, mis hermanos, ¿ok? Miren lo que dice Éxodo 19, 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Así que aquí encontramos el primer precedente de Dios manifestándose o viniendo o comunicándose a su pueblo a través de las nubes. ¿Estamos claros hasta ahí? No. Miren lo que dice Éxodo 34:5. Éxodo 34:5. Y si usted lee su Antiguo Testamento adecuadamente, usted sabe que esto no fue una manifestación literal de Dios, porque Dios es eterno, Dios es invisible. Por ende, eso es una manifestación de Dios a través de una nube. Éxodo 34:5. Miren el vocabulario, mis hermanos. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Números 11:25. Números 11:25. Números 11:25 dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él. Esto es el relato de cuando Dios ayuda a Moisés en su trabajo y le da otros hombres para que puedan ayudarlo en su trabajo que él está haciendo. Y entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Vaya ahora a Levíticos capítulo 16, versículo 2. Levíticos capítulo 16, versículo 2. Levíticos 16, 2. Miren lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Vemos aquí otra manifestación, mis hermanos, de Dios a través de la nube. Deuteronomio capítulo 33, versículo 26. Deuteronomio 33, 26.
Deuteronomio 33:26. Miren lo que dice el texto. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Salmo 104, versículo 3. Sí, porque es que puede alguien acusarme. Es decir, eso es un solo versículo en la Biblia que utiliza ese vocabulario en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay muchas evidencias, mi hermano, de que Dios se manifiesta a través de la nube. Salmo 104, versículo 3. Miren lo que dice. Que establece sus aposentos entre las aguas. ¿Eso es un lenguaje literal o simbólico? Es un lenguaje simbólico. Que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Ahora, si usted se acerca a ese texto con una interpretación literal, usted va a llegar a crearse en su mente una imagen de Dragon Ball Z, donde hay un ser divino montando sobre una nube, mis hermanos. ¿Es o no es? Es así, por eso no es lo que está diciendo el texto, mis hermanos. El texto está hablando de la autoridad que Dios tiene sobre todas las cosas y está utilizando un lenguaje simbólico para describirlas. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Miren lo que dice Isaías capítulo 19, versículo 1. Miren lo que dice Isaías capítulo 19, versículo 1. Es bien importante, mis hermanos, que cuando usted lea su Biblia, usted lea los subtítulos que le da cada capítulo. ¿Cuál es el subtítulo de Isaías capítulo 19? Profecía sobre Egipto. O sea que usted no puede tomar este pasaje ahora, ni otros parecidos como esto, y decir de que eso es un vocabulario que sucederá en el futuro 2000 o 3000 años después. El texto no te lo permite. Y tienes que ser un rebelde hermenéutico para llegar a esa conclusión. Pero miren lo que dice Isaías capítulo 19, versículo 1. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios de entre ellos. Y si usted sigue estudiando más adelante, usted ve el cumplimiento, mis hermanos, de esta profecía sobre Egipto. Otro pasaje más, Nahum capítulo 1, versículo 3. Nahum capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? Nahum 1, versículo 3. Miren lo que dice. Jehová es tardo para la ira y grande ¿en qué? En poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Así que de los versículos que acabamos de ver, se desprende lo siguiente. La frase que alude a Jehová viniendo en la nube o en las nubes es una expresión común en el lenguaje profético apocalíptico. Los profetas no están locos, mi hermano, profetizando cosas literales que después no se cumplen. Ellos están utilizando un lenguaje simbólico para hablar de las realidades literales que sí se cumplen. Y dicha expresión tiene un doble significado. Esa expresión de Dios manifestándose o Dios viniendo en las nubes tiene dos significados. Número uno, representa la presencia de Dios a favor de su pueblo. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, donde Dios se manifestaba a través de la nube, ¿verdad? ¿Para qué? Para mostrar el favor que Él tenía sobre su pueblo. Ese es uno de los significados. Pero también simboliza la presencia de Dios en juicio contra determinado pueblo o nación. Y cuando tú lees los profetas y las profecías que ellos dieron en contra de ciertos imperios, se utiliza este lenguaje simbólico apocalíptico para hablar de la destrucción y de la caída de esos imperios. Miren, el diccionario de imágenes y símbolos hebreo puntualiza esto y dice lo siguiente. Rara vez aparecen las nubes en la Biblia en un simple contexto meteorológico.
¿verdad? Porque a veces solamente pensamos en las nubes, lo que tú puedes salir allá afuera y verla. Pero rara vez aparecen las nubes en la Biblia solamente en un contexto meteorológico. La nube representa la presencia de Dios, pero también que está escondido. Nadie puede ver a Dios y vivir, de modo que la nube es el escudo del pueblo para ver su verdadera forma. Dios se manifiesta a través de la nube, mis hermanos, no de manera literal, sino de manera de su presencia, ya sea para bendecir al pueblo o ya sea para traer juicio. Hay otro comentarista que se llama Vern Poitras y él dice lo siguiente: a veces una nube tiene la función principal de ocultar a Dios, pero también aparece en la nube. Ambas funciones coinciden con el carácter de Dios. Los seres humanos nunca dominan a Dios ni lo conocen exhaustivamente. Entonces la nube es un recordatorio de los límites humanos. Al mismo tiempo, Dios se acerca y establece la comunión con la humanidad. Entonces la nube representa su acercamiento. Debido a que las nubes comunes están en el cielo, el uso del simbolismo de las nubes también nos recuerda que la morada de Dios está especialmente en el cielo. Una nube simboliza su acercamiento desde el cielo. Cuando Dios se acerca, puede venir a dar bendiciones, pero también puede dar juicios negativos. Este aspecto dual de la venida de Dios también pertenece a la nube. El pilar de la nube está con Israel para guiarlos a través del desierto. La nube se asienta sobre la estructura completa del tabernáculo, simbolizando la bendición de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Pero el Señor también aparece en una nube a veces cuando pronuncia juicios contra Israel. Una nube oscura puede simbolizar la presencia de Dios en ira. Y eso es lo que nosotros vemos a través de los profetas. Hay otro comentarista que comenta acerca de esto y dice: la venida del Hijo la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, descrita en Marcos, Mateo y Lucas, nunca fue concebida como una forma primitiva de viajes espaciales, sino como un símbolo para un poderoso y gran cambio en el destino y en la historia de una nación. Y eso es lo que nosotros vemos que se cumple en el año 70 después de Cristo. Ahora, yo quiero que veamos en el pasaje paralelo de Mateo 24:30 el mismo lenguaje que aparece en Marcos 13:27, pero con unos detalles adicionales que deben ser considerados para poder hacer una correcta interpretación del texto bíblico. Mateo 24:30, miren lo que dice, que es el pasaje paralelo de Marcos 13:27. Dice Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Y ese es bastante parecido al vocabulario que Marcos utiliza en Marcos 13:27. Ahora, el enunciado que aparece aquí, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, en Mateo 24:30, significa que el cumplimiento de los eventos profetizados mostraría que Jesús estaba presente juzgando a la nación de Israel. Y debemos comenzar señalando que en ninguna parte de estos versículos 24 al 27 de Marcos 13 ni de Mateo 24 Jesús usa el término parrusía, que es el término que se conoce ortodoxamente para hablar de la segunda venida literal de Cristo de manera visible. En Marcos 13 ni en Mateo 24 aparece la palabra parrusía. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento donde sí aparece la palabra parrusía, pero no aquí en Marcos capítulo 13, en Mateo 24. De hecho, la palabra griega que se traduce como vendrá, de ahí del versículo 30, es erkomai o erkomenon, que podría significar venir, pero también podría significar ir. Y esta palabra erkomai es un verbo en tiempo presente, a diferencia de la palabra parrusía, la cual es un verbo futuro.
Y usted se tiene que acercar a la Biblia, mi hermano, con ciertos principios gramaticales. Para tú saber si esto es un verbo presente, o si es un verbo pasado, o si es un verbo futuro. Ahora debemos preguntarnos, este lenguaje o expresión que Jesús usa en el versículo 26, ¿de dónde Jesús está extrayendo esa expresión y qué significa? ¿Cuál es la expresión a la que me estoy refiriendo? La que dice ahí en el versículo 30 de Mateo 24 y que también aparece en Marcos 13, 27. La venida del Hijo del Hombre, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Surge esa pregunta, ¿de dónde Jesús está extrayendo esa expresión y qué significa? Para eso debemos ir al Antiguo Testamento y ver lo que Dios había profetizado a través del profeta Daniel. Vayan a Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miren lo que dice Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, si usted sigue ahí leyendo en Daniel capítulo 7, miren lo que continúa diciendo los versículos que siguen, mis hermanos. ¿Qué es lo que sucede cuando el Hijo del Hombre llega hasta el anciano de días? Miren lo que dice el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aquí, mi hermano y mi hermana, la expresión la venida del Hijo del Hombre en el versículo 26 es una clara alusión a lo que Jesús está diciendo en Daniel capítulo 7, versículo 14, donde no está hablando de una venida a la tierra del cielo, sino de una venida a Dios en el cielo para recibir vindicación y autoridad. Porque eso es lo que dice el versículo 14. Que este Hijo de Hombre, mis hermanos, fue al anciano de días, y cuando llega al anciano de días, le es dado todo dominio, toda gloria, todo reino, toda autoridad. Sí, Señor. Claramente esta es una visión no sobre un descenso del cielo a la tierra, tampoco es sobre la segunda venida del hombre al final de la historia, sino más bien una visión del Hijo del Hombre en el cielo, viniendo al anciano de días, a Dios el Padre, para recibir su reino. ¿Por qué? Porque se está estableciendo un reino nuevo, un dominio nuevo y eterno para reemplazar los regímenes fallidos de los imperios anteriores. No se trata del regreso de Cristo al final de la historia, sino de su entronización como Rey de Reyes y Señor de Señores en medio de la historia. Así que esta venida se refiere a un evento por el cual la autoridad de Jesús es reivindicada sobre el establecimiento judío que lo ha rechazado. El Mesías se manifiesta, mis hermanos, en su ministerio terrenal. Y de hecho, cuando usted lee los profetas del Antiguo Testamento y ellos hablan de la venida del Mesías, ellos siempre hablan de la venida del Mesías con dos ingredientes: salvación y juicio. Siempre que hablan de la venida del Mesías, hablan en esos términos: salvación y juicio. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, en la destrucción del templo y de la ciudad? El juicio de Dios cayendo sobre una nación apóstata que se había alejado del Dios verdadero. Habían hecho de la religión del judaísmo un negocio, un poder de autoridad. Ahora, es posible que todavía estés luchando un poco con esto, y yo sospecho que puede deberse a la traducción del versículo 30 de ahí de Mateo 24. Porque ¿qué es lo que dice de manera literal el versículo 30 de Mateo 24? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En otras palabras, Jesús no les estaba diciendo a sus discípulos que Él aparecería de una forma literal en el cielo, que es lo que los futuristas creen.
Más bien les dijo que verían que una señal en el cielo que probaba o probaría que él ya estaba en el cielo sentado a la diestra de su Padre. Y aquellos que presenciarían los eventos del 70 verían la señal de la entronización de Jesús cuando vieran la destrucción de Jerusalén. Así que la señal del Hijo del Hombre entronizado y vindicado en el cielo es la destrucción de Jerusalén y su templo en la tierra. Es la señal la que aparece, no es el Hijo del Hombre el que aparece. Cuando comienza, mis hermanos, a manifestarse los juicios sobre la ciudad y sobre el templo, eso era un testimonio visible de que las palabras de Cristo se estaban honrando y que lo que Cristo había profetizado que iba a suceder estaba sucediendo frente a sus ojos. Y esa era la manera de Dios Padre de mostrarle a una nación apóstata que su Hijo, lo que Él dice, se cumple. Esa era la vindicación de Jesús sobre una nación que lo había rechazado. Ahora, ¿qué significa esa señal? Significa que el Hijo del Hombre está en el cielo, exaltado, vindicado y entronizado a la diestra de Dios. Esa es la señal, mis hermanos. Y hay un relato en Mateo 26, 2 capítulos más adelante de Mateo 24, que nos ayuda a entender exactamente a qué Jesús se refería con esta señal de exaltación a la diestra de Dios. Y si usted va ahí a Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, miren lo que sucede aquí en este relato. Esto es luego de la profecía de Mateo 24 y 25. Aquí está Jesús siendo interrogado por la pandilla de mafiosos religiosos del Sanedrín y el sumo sacerdote. Y miren lo que dice Mateo 26. No lo vamos a leer completo porque tiene muchos versículos, pero si usted va a Mateo capítulo 26, versículos 57 en adelante, miren lo que dice el texto. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Verdad? Están malinterpretando lo que Jesús estaba queriendo decir. Ellos entendieron que Jesús dijo, yo voy a destruirles este templo físico y en 3 días se lo voy a reconstruir. Eso es una locura, mi hermano, porque eso tomó cientos de años el construir. Pero él no está hablando de ese templo, él está hablando de él. Este templo será destruido y yo lo volveré a edificar en 3 días, hablando de su muerte y de su resurrección. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te juro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y miren la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cuál fue la reacción del sumo sacerdote ante la declaración de Jesús? Miren lo que dice el versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Por qué le causó tanto malestar esta expresión al sumo sacerdote? Bueno, porque el sumo sacerdote conocía las escrituras y él sabía lo que Jesús estaba diciendo ahí. El título y la autoridad que Jesús estaba atribuyendo a sí mismo es lo que había sido profetizado por el profeta Daniel en Daniel capítulo 7. Por eso él se rasga sus vestidos, porque Jesús le está diciendo, yo soy ese Hijo de Hombre que Daniel profetizó. Yo soy Dios encarnado. Y obviamente eso no era aceptable, mi hermano, para el sumo sacerdote.
Se rasga los vestidos, mis hermanos, como un acto de blasfemia. Hay un comentarista que se llama Eduardo Mondaca que comenta acerca de esto y dice, de hecho, es de los pocos comentaristas hispanos que han escrito acerca de este tema. La mayoría, mis hermanos, de los comentaristas de estos temas de escatología son nuestros hermanos americanos o europeos. Ellos escriben acerca de esto y 30 años después se traducen al español. Y ya llegan a nosotros, mi hermano, con 30 años de tardanza. ¿Ok? Pero este hermano ha escrito un buen libro acerca de este tema y él dice lo siguiente. A simple vista, el verso que acabamos de ver, pareciera dar a entender que Jesús le hablara al religioso sobre dos eventos a presenciar. Primero, ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y segundo, verlo venir en las nubes del cielo. Sin embargo, creo que ambas cosas corresponden a un mismo acontecimiento, pues se debe entender haciendo uso del sentido común que no se puede estar sentado a la diestra del poder de Dios y al mismo tiempo viniendo en las nubes del cielo. Lo que Jesús dio a entender a sus apóstoles y posteriormente al sumo sacerdote es que estuviesen atentos porque ellos y todos los de aquella generación serían testigos de la señal más gloriosa de las edades, la entronización de Cristo en el cielo y la posición del dominio y el poder para ejecutar los juicios sobre aquella generación perversa. Y algo parecido a esto lo vemos en el libro de los Hechos, cuando Esteban es apresado por los líderes religiosos en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 58. Vaya conmigo un momentito ahí. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 58. Esteban, de los versículos 1 al 53, mis hermanos, le ha dado una predicación expositiva a esta audiencia de judíos en Jerusalén, y ahí estaban los líderes religiosos, y Esteban, mis hermanos, le da una exposición de cómo Cristo es el cumplimiento de cada una de las cosas que se había profetizado en el Antiguo Testamento. Y miren este relato, en Hechos 7, 54 al 58. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿Qué cosas estaban oyendo? Lo que Esteban estaba predicando acerca de Cristo. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿A usted nunca le ha dado, mis hermanos, uno de esos corajes que usted se muerde los dientes? Claro que sí, que se acuerda, especialmente cuando era niño, ¿verdad? Formaba su berrinche y apretaba los dientes. Mi hermano, esto es lo que está sucediendo aquí. Están tan bravos con lo que Esteban estaba predicando. Pero miren lo que dice el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Lo mismo que hicieron con Cristo, lo sacaron fuera de la ciudad. Lo mismo hicieron con Esteban, lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron, mis hermanos. ¿Y por qué lo mataron? Por él decir públicamente que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios, reinando con autoridad. Y eso, mis hermanos, afectaba los intereses religiosos del sumo sacerdote y de su combo de mafiosos religiosos. Mis hermanos y mis hermanas, la manifestación de juicio de Cristo sobre la ciudad y el templo es una declaración pública de la deidad, poder y autoridad de Cristo sobre la nación adúltera y apóstata de Israel. Pero yo quiero terminar el argumento acerca de la vindicación y exaltación de Cristo a la diestra de Dios. Y quiero que veamos lo que el apóstol Juan dice en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos un poco acerca de la fecha del libro de Apocalipsis en la sesión de preguntas y respuestas? Si fue escrito después del 70 o antes del 70. Bueno, miren la expresión que dice el apóstol Juan aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y he aquí que viene con las nubes,
y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Mis hermanos futuristas, premilenialistas dispensacionales o premilenialistas históricos entienden, debido a la fecha que ellos adoptan del libro de Apocalipsis, ellos entienden que este versículo no se ha cumplido y que no ha tenido manifestación de ninguna manera, mis hermanos. Pero yo quiero que veamos algunos detalles en este texto bíblico de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Lo leo de nuevo. He aquí, hablando de Jesús, que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Así que vamos a observar varias cosas de ese texto y quiero que lo vea ahí conmigo, mi hermano. Número 1, la expresión viene con las nubes es la misma que aparece en Marcos 13:26 y Juan está usando aquí la palabra ercomai, no está utilizando la palabra parrusía. Eso es lo primero que vemos en el texto. Número 2, la expresión viene con las nubes no está hablando de una venida física literal, sino que Jesús está usando que Juan está usando el lenguaje simbólico apocalíptico que los profetas y Jesús usaron para referirse al juicio que vendría sobre la ciudad y sobre el templo. Número 3, la expresión todo ojo le verá debe ser entendida dentro de su contexto inmediato, que es una de las reglas de interpretación bíblica. Usted no interpreta un texto bíblico desconectado de todo el contexto de lo que se está diciendo ahí. Así que esta expresión todo ojo le verá debe ser entendida dentro de su contexto inmediato y debemos hacerle una pregunta al texto. Y si yo le puedo regalar un regalito en esta tarde, cuando usted lea y estudia la Biblia, hágale preguntas al texto y estudie el contexto del pasaje para encontrar la respuesta. ¿Y cuál es esa pregunta que yo creo que debemos hacerle al texto? ¿Quiénes son esos ojos que le verán? Según está Juan diciendo aquí y profetizando, ¿verdad? Aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Quiénes son esos ojos que le verán? Mi hermano, el mismo texto responde la pregunta. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron, mis hermanos? ¿Quiénes fueron? Eso es una clara referencia y obvia a la generación de líderes religiosos que fueron parte de la crucifixión de Jesús. Por eso, mis hermanos, cuando usted va de nuevo a Mateo capítulo 26, versículo 64, cuando Jesús le dice, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él forma parte de esos que le traspasaron. Y el sumo sacerdote, mis hermanos, vio la manifestación y la caída de la ciudad y del templo. El texto también nos dice otra cosa, y dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y es importante entender que esta expresión hecha por Juan es la misma que Jesús usa en Mateo capítulo 24, versículo 30, al hablar de su venida en juicio sobre la ciudad de Israel. Y bueno, la ciudad de Jerusalén. Veamos el texto de nuevo, de Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Así que para poder entender esta expresión, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, debemos saber quiénes son esas tribus de las cuales Jesús y Juan hacen alusión en ambos pasajes. Jesús hizo alusión de ellas en Mateo capítulo 24 y Juan hace alusión de ellas en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. ¿Quiénes son esas tribus? Para eso, mis hermanos, tenemos que ir al Antiguo Testamento para ver lo que se había profetizado acerca de este evento. Vayan conmigo a Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 14. Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 14. En una ocasión, mis hermanos, hace muchos años atrás, una persona que nos visitó por un tiempito dejó de venir y yo pues me lo encontré un día y le pregunté. Digo, oye, no te hemos visto más, ¿qué ha pasado? Te hemos extrañado, ¿todo bien?
Me dice, sí, es que estoy congregándome en otra comunidad de fe. Yo le digo, pero ¿qué pasó? ¿Algún problema? ¿Hicimos algo que no te gustó? ¿O te sentiste incómodo por alguna cosa? Me dijo, no, es que yo estoy acostumbrado a otro tipo de predicación. Ustedes predican mucha Biblia. Pues yo no sé qué tú quieres que te prediquemos, mi hermano, mi hermana. Pero hay gente así, hay gente que no quiere aprender Biblia, mis hermanos. Ellos quieren satisfacer una necesidad emocional y religiosa y ellos realmente no les interesa leer e interpretar su Biblia correctamente. Miren lo que dice el profeta ahí en Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 14. Aquí está Dios hablando a través del profeta Zacarías y dice, y derramaré sobre la casa de David. ¿Quién es la casa de David? Israel, ¿verdad? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Pero miren cómo dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará. ¿Qué tierra? La tierra de Jerusalén. Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Así que surge una pregunta, mis hermanos, ¿quiénes son las tribus de toda la tierra a las cuales Juan hace alusión y Mateo hace alusión? A las tribus de Israel. Las tribus deben ver la reivindicación y entronización del Hijo del Hombre en el cielo, pero ¿cómo o en qué sentido deben verlo? Es decir, ¿cómo ellos deben saber que esa es la verdad? Bueno, no es por un fenómeno celestial, sino por lo que está sucediendo en la tierra cuando el templo es destruido y el reinado del Hijo del Hombre en el cielo comienza a surtir efecto en la reunión de su pueblo escogido. En ese caso, la señal no es una advertencia preliminar de un evento que aún está por venir. Eso es lo que mis hermanos futuristas creen y sostienen. No es, mis hermanos, una advertencia de un evento que sucederá en un futuro, sino la manifestación visible de una realidad celestial ya establecida, que el Hijo del Hombre está en el cielo sentado a la diestra de Dios, con poder y con autoridad. Por lo tanto, esta venida no es una apariencia física visible por la cual Jesús regresa a la tierra, aunque eso seguramente ocurrirá al final de la historia, pero eso no es lo que Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21 están enseñando. Más bien, lo verán en el sentido de que entenderán o percibirán espiritualmente que Jesús es el Rey vindicado y entronizado. En otras palabras, cuando ellos vieran el juicio de Dios manifestándose sobre la ciudad, ese era el testimonio visible de que Jesús estaba reinando con autoridad y que estaba manifestando juicio sobre ellos, mi hermano. Como señala Gentry, que es un comentarista, y él dice, esto en realidad se refiere a la ascensión de Jesús, no a su segunda venida. En la destrucción del templo, el Cristo rechazado es vindicado como el Señor ascendido y se muestra que posee gran poder y gloria. Yo concluyo, mis hermanos, con estas palabras. Nuestro Salvador reina y reina con poder. Él no necesita esperar un reino futuro para poder reinar, mis hermanos. Él ya reina con todo poder y con toda autoridad. Nuestro Salvador tiene toda autoridad en los cielos como en la tierra. Él no necesita esperar 2000 años o más de 2000 años para que se le manifieste un reino literal aquí en la tierra, que al final, según la escatología futurista, al final como quiera se le revelan un montón y él tiene que irse en guerra con ellos nuevamente.
El apóstol Pablo, mi hermano, afirma esta realidad de la autoridad que Cristo ya posee. Y dice en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor. Jesucristo no necesita esperar, mis hermanos, 2000 años para recibir autoridad y poder. Él no necesita un reino literal aquí en la tierra de 1000 años para entonces proclamarse que tiene autoridad y poder. No, Él ya tiene autoridad y poder, mi hermano, y Él reina sobre todas las cosas. Pero lamentablemente, mis hermanos, la posición futurista, con todo el respeto que se merecen mis hermanos futuristas, están poniendo en duda, mis hermanos, la autoridad y el poder de Cristo, que ya está sentado a la diestra del Padre. Y miren, en Mateo capítulo 28, que son de las últimas palabras que Jesús le da a sus discípulos, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, mis hermanos, porque alguien puede preguntar, Pastor Jorge, pero entonces, lo que yo estoy entendiendo aquí es que estas palabras de Jesús ya se cumplieron. Y entonces, ¿y qué yo hago con mi vida? ¿Qué yo voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a vivir mi vida cristiana? Porque esto me ha derribado todos esos prejuicios que yo tenía acerca de este tema. Usted me ha dejado sin nada. No tengo más argumentos para defender una posición futurista. ¿Qué voy a hacer? Vas a hacer lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero se nos ha enseñado, mis hermanos, en la posición futurista, esta mentalidad escapista, donde estamos esperando, mis hermanos, simplemente una manifestación visible para escapar de este mundo y de los problemas. Y generación tras generación, los cristianos, mis hermanos, viven con esa mentalidad. Mi esposa y yo crecimos en un contexto, mis hermanos, donde no se nos motivaba a estudiar, no se nos motivaba a desarrollar carrera. Se nos decía que nos teníamos que ir al campo misionero tan pronto saliéramos de la escuela porque Cristo estaba a punto de llegar y que no podíamos desperdiciar nuestras vidas con estudios ni hacernos una carrera para poder vivir en el mundo, mis hermanos. Y ese tipo de mentalidad le ha hecho mucho daño al pueblo hispano. Hay un predicador, mi hermano, muy conocido, muy amado por nosotros los puertorriqueños y por muchas personas en Latinoamérica, el hermano G.J. Ávila. Y yo sé que me estoy metiendo aquí, mi hermano, con uno de los ídolos más grandes del mundo latinoamericano, pero aquí va. G.J. Ávila, mi hermano, en uno de sus libros, usted lo puede buscar y están los videos, profetizó y dijo que Dios le había hablado y le había dicho que Cristo vendría durante su ministerio, durante el ministerio de G.J. Ávila. Y eso está en sus libros y está en videos de YouTube. Lamentablemente, mis hermanos, G.J. Ávila falleció, fue a morar con el Señor, pero lo que él dijo que Dios le dijo no era verdad. Y como él, hay muchos, mis hermanos, que se han puesto a calcular fechas. Hace unos años atrás, mi hermano, yo estuve en una congregación donde literalmente se dijo, Cristo va a venir para el 2014, durante este mes y durante este día. Ya para ese entonces ya yo no estaba en ese lugar, mis hermanos. ¿Tú sabes cuál es el irrespeto que cometen este tipo de líderes que dicen cosas que Dios no le ha dicho? Se pone en evidencia que lo que dijeron no es verdad y nunca le piden perdón al pueblo de Dios. Nunca van donde el pueblo de Dios y le dicen, hermano, discúlpeme, yo me atreví a hablar en nombre de Dios y dije cosas que no eran ciertas, mis hermanos. Así que, ¿cuál debe ser tu actitud y mi actitud ahora como creyente? ¿Vivir una vida en miedo de que Cristo viene y si viene me voy a quedar? No, esa no es la manera en que tú debes vivir tu vida cristiana. Vive tu vida cristiana entendiendo que toda potestad le ha sido dada a Jesús en el cielo y en la tierra y que Él te ha dado a ti y a mí una gran comisión que llevar a cabo. Porque hasta que Él regrese, mis hermanos, por segunda vez, de manera literal y visible, nosotros tenemos una misión que hacer. Y es lo que Dios ha venido haciendo por los últimos 2000 años, mis hermanos. Así que dejemos que la palabra del Señor
sea la que nos instruya en cuanto a este tema, mis hermanos, y sepa, creyente, que tu Salvador reina con poder y gloria. Y que tú perteneces ahora a una nación santa que, como dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, si no me equivoco, miren lo que dice Pedro en su segunda carta. En su primera carta, capítulo 2, versículo 9, y con esto termino. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es el pueblo escogido por Dios? Todos aquellos, mis hermanos, que el Padre ha traído a Cristo. Y a esos escogidos, Dios les ha dicho, ustedes son mi real sacerdocio. Cristo no tiene que esperar un sacerdocio en el futuro, mis hermanos. Cristo no tiene que esperar que le construyan un tercer templo. Él ya tiene, mis hermanos, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Él. ¿Para qué? Para que proclame, mis hermanos, y anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra misión, mis hermanos. Lo que Dios detenga en el futuro, a lo mejor tú y yo no lo veamos. Puede que pasen más generaciones antes de que el mundo experimente una manifestación visible de parte de Dios. Pero mientras tanto, mis hermanos, sigamos llevando a cabo la gran comisión. Y sigamos viviendo una vida victoriosa en Cristo, porque nuestro Salvador es un Cristo y un Salvador victorioso. Vive y reina para siempre. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de seguir exponiéndola, Señor. Te pido que tú ayudes a mis hermanos y a mis hermanas a poder someterse a lo que tu palabra revela, Señor. Y que reconozcamos con una actitud de humildad que podemos estar equivocados acerca de cosas que hemos creído. Y que estamos aquí para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Que tú sigas poniendo ese deseo en nuestros corazones de seguir aprendiendo de tu palabra y que tú sigas llevando a cabo tu plan de redención a través de esa iglesia que tú has comprado con precio de sangre para que siga proclamando el mensaje del Evangelio, porque ese es el vehículo que tú utilizas para salvar a los escogidos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.